a todos chicos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Educación en Pandemia. Mi nombre es Kimberly del Escarrón Zucca y el día de hoy les estaré hablando de cómo el nivel económico afectó a la educación en la pandemia. Como hemos podido ver, esta pandemia nos ha afectado a todos de distintas formas, pero uno de los sectores que ha sufrido estos cambios ha sido el sector educativo, puesto que hemos pasado de recibir una educación presencial en las aulas a recibir una educación virtual en nuestros hogares. Pero la pandemia también nos ha permitido observar la desigualdad de condiciones que se veían viviendo en la educación en el país, puesto que no todas las personas pueden acceder a materiales tecnológicos para recibir una educación virtual actualmente, o porque el nivel socioeconómico que se ha visto afectado debido a la pandemia no les permite por el momento acceder a una educación virtual. Esto ha ocasionado que la desigualdad social que se veía viviendo en el país y educativa se haya acrecentado con mucha mayor fuerza debido a la pandemia. En el Perú, en el periodo del 2020, inicios del 2020, el gobierno tomó medidas estrictas para tratar de frenar la pandemia del COVID-19. Pero en un inicio estas medidas fueron tan estrictas que vieron perjudicados a muchos negocios y esto originó un cambio en nuestra vida diaria. Lamentablemente, al estas medidas ser tan estrictas, muchos negocios tuvieron que cerrar sus locales y pausar sus actividades de manera temporal. Esto ocasionó que la economía en el país tuviera un pequeño paro, pero el gobierno iba incrementando el periodo que todavía no se podían abrir los negocios. Esto ocasionó que muchos negocios, al no recibir un ingreso económico, por el momento tuvieran que despedir a sus trabajadores porque no podían pagarles los salarios. Esto ocasionó que incluso el Perú fuera el país con más cifra de desempleo en toda Latinoamérica. Según el INEI, 2.200.000 peruanos sufrieron de desempleo en el año 2020. La tasa de desempleo en el país se incrementó de manera abismal, y debido al desempleo, la brecha social que se veía viviendo en el país se incrementó de forma abismal, puesto que la economía es un factor importante hoy en día para poder recibir una educación virtual. ¿Por qué? Debido a las personas que han sufrido el desempleo en la pandemia, muchas personas por el momento no pueden acceder a una educación virtual, puesto que no pueden solventar los gastos educativos que conlleva una, ya sea porque no se puede acceder a material tecnológico y no se puede comprar debido a su situación económica, y se ven limitados muchos estudiantes. Por ejemplo, para recibir una educación virtual, normalmente uno necesita por lo menos de repente un celular, una laptop, una tablet para poder acceder a una. Y aparte necesitamos el servicio de luz y de internet, que lamentablemente muchas personas al verse desempleadas en el año 2020 e incluso ahora hoy en día, no han podido acceder a esta educación por esos motivos. Incluso, por ejemplo, en la región sur, solo el 17% de estudiantes tuvieron internet en el hogar para poder recibir una educación virtual. O sea, tenemos una cifra de que el otro 83% no tiene esa red de internet estable para poder recibir una educación virtual correcta. Esto ha ocasionado que los grupos vulnerables que hay en el Perú, que no poseen una economía estable, se vean terriblemente perjudicados, puesto que la brecha educativa que de por sí ya había antes entre una educación privada y una educación nacional se ha incrementado. ¿Por qué? Porque incluso para hacer una educación que sea del Estado, que sea nacional, se necesita por este periodo tener un nivel económico que sea estable, puesto que necesitas acceder a redes de internet o redes de electricidad debido a la educación virtual que vivimos hoy en día. Lamentablemente no todas las personas han tenido este acceso a los materiales tecnológicos o incluso no los tienen aún y se han visto frenados en sus actividades educativas. Esto ha ocasionado que la brecha educativa en el país sea con mayor fuerza y más grande. Incluso podemos ver el ejemplo que vimos en el noticiero de una niña que había subido un árbol para poder acceder a sus clases virtuales mediante una radio, para poder recibir sus clases mediante la radio. Pero este es solo un ejemplo de muchos que se ha vivido en el país, debido a que la pandemia nos ha afectado de manera económica y la economía también ha afectado a la educación virtual que podemos acceder, que podemos recibir hoy en el día. Y a ustedes chicos, ¿cómo les ha afectado la pandemia? Cuéntenos en nuestro próximo video.